Pues bueno, entonces la invitación que me hicieron en este importante seminario fue para hablar sobre un panorama educativo de la enfermería en México. Entonces, para esto, como contenido, he preparado pues algunas reflexiones de inicio, la importancia de que reconozcamos la historia, la evolución de la enfermería en México. Si ustedes ven que lo subrayé porque en realidad no quiero abordar lo que ya la temática anterior abordó, sino que pensé que era indispensable que reconozcamos que hablar de la evolución de la educación en enfermería, pues es hablar de la evolución de la enfermería en México misma, ¿no? Entonces, pero no, por supuesto que no lo voy a abordar. Por último, algunas reflexiones sobre la construcción del futuro, porque me parece que el futuro no es algo que, como vamos a ver, no es algo que vamos a esperar a ver qué pasa, sino que tenemos que trabajar fuertemente para construirlo, y algunas reflexiones a manera de cierre. Entonces, para iniciar este seminario, pues, ustedes he puesto aquí unas líneas, ¿no? Algunos aspectos en donde podríamos ver así como que, pues sí, el pasado, aquellas enfermeras que nos precedieron, etcétera, que se veían como chistosas, como unos uniformes muy tipo religioso, etcétera. Ahora, ¿no? La enfermería, sobre todo hospitalaria, malamente hecho en tiempos de pandemia, y pues la gran tecnología que tiene que ver finalmente un poco hacia dónde vamos. Pero yo lo que quiero señalar con esto es que definitivamente la historia no la podemos ver así. O sea, el devenir histórico no es así de plano, no es lineal, ¿no? Sino que realmente tendríamos que pensar que el devenir histórico de las profesiones, ¿no? No es así, no es lineal, sino que realmente nosotros tenemos que pensar que el devenir histórico de la profesión pues tiene que ver con avances, con retrocesos, con regresar, con subir, con avanzar, con retroceder, con pensar, etcétera. Y lo que quise señalar con las flechitas de diferentes colores, pues esto tiene que ver con muchísimos movimientos de tipo social, político, económico, geográfico, ideológico, etcétera, que tiene que ver qué pasa y qué está alrededor de cómo se construye la historia en las profesiones, ¿no? Para ello yo quisiera iniciar con algunas reflexiones propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver cómo quito esto. Es que quiero ver, yo veo a mí me tapan bueno, ok. Estas reflexiones de algunos autores, ¿no? Que dicen, por ejemplo, cuanto más me asumo como soy, percibo mi ser y la realidad, ¿no? ¿Y por qué estoy siendo así? Porque en realidad lo que pensamos cuando hablamos de la historia es que finalmente tenemos que reconocer nuestra historia para ser más capaz de cambiar. Lo que queremos es no seguir repitiendo historias, sino ser capaces de cambiar. Comprender la historia es clave para que la sociedad aprenda de los errores del pasado y no vuelva a cometerlos. Un pueblo que no conoce su historia, pues, ¿qué es lo que pasa? Que está condenado a repetirlo, ¿no? La idea, a través de reconocer nuestra historia, también es formar nuestro propio criterio, en este caso nuestro criterio como gremio de enfermería, como parte de un equipo de salud, que nos permita consolidar también nuestras propias líneas de pensamiento que hacemos cuando revisamos qué pasa con la historia, ¿no? Y por supuesto que el reconocer la historia e identificar los principales hechos, circunstancias que hemos tenido como gremio históricamente, lo que permite es desarrollar una capacidad de pensamiento, ¿no? O sea, reflexionar sobre todo esto. No se trata de aprenderse sucesos, personajes, personalidades, sino realmente reflexionar qué fue lo que fue pasando con cada una de estas cosas, por qué se fueron dando así, y como decía en la diapositiva anterior, pues recorrer todas esas contradicciones que se han dado en la sociedad cuando estamos avanzando en procesos históricos, ¿no?
También quería abordar un poco, yo no soy historiadora, no soy experta en ese campo, pero creo que es muy importante que reconozcamos que la historia finalmente es una disciplina del campo de las ciencias sociales, ¿no? Y que lo que hace es ofrecernos explicación o tratar de hacer explicaciones profundas, ¿no? Para identificar la identidad de los pueblos y los cambios que se van dando en la sociedad. ¿Por qué? Porque gracias a eso y conociendo nuestro pasado, nosotros podríamos entender, pues, qué es lo que estamos viviendo actualmente, por qué en el presente somos así como gremio o vivimos en esas condiciones en que hemos avanzado, pero también lo más importante es conocer el pasado para construir el futuro, que de hecho es el lema de esta conferencia, ¿no? Estudiar historia también tenemos que reconocer que es mucho más que incorporar conocimientos, o sea, no se trata solamente de acumular, sí, qué pasó en tal época, cuáles fueron los nombres de las personas que por alguna u otra manera surgieron, ¿no? En la historia, que a veces los que surgen no son los que realmente deberían de surgir, o tener mucha información al respecto, ¿no? O sea, se trata de algo más que eso. O sea, no solamente son cronologías, ¿no? Sino que es mucho más que eso. Y también necesitamos, cuando hablamos de historia, tener una mirada crítica de la realidad, ¿no? Pero no solamente tener una mirada de la realidad, sino también decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuáles son todas las causas que están presentes que debemos desentrañar? Porque finalmente necesitamos reconocer la complejidad de los fenómenos, ¿no? Bueno, y por último quisiera comentarles que según Paulo Freire, habla, ¿no?, de que despertar conciencia crítica, o sea, darnos cuenta, ¿no?, de una manera crítica en la sociedad, es lo que nos permite comprender e interpretar la realidad, que se trata de buscar causalidades, para que nos permitan generar un debate y cuestionemos los prejuicios, ¿no? Porque a veces tenemos ciertos prejuicios, o sea, no tenemos fundamento, pero decimos, es que la historia ha sido así, o las enfermeras somos así, porque, etcétera, pero realmente lo que necesitamos es cuestionar esos prejuicios para que nosotros pensemos cómo podríamos lograr transformaciones. Quisiera brevemente decirles unas cuantas palabras que la doctora Fatma Leis, que quizá muchos de ustedes conozcan, una gran teórica, que más recientemente ha trabajado sobre la teoría de las transiciones, ha señalado que podríamos distinguir en el progreso de la enfermería a nivel internacional varios momentos. Por ejemplo, el caso de cuando se consideraba que era un ejercicio básicamente práctico, ¿no? Como ya ha sido señalado en los momentos anteriores, pero como ustedes escucharon, después hubo énfasis a nivel internacional de focalizar la educación de las enfermeras y cómo administrar los servicios de atención a la salud, ¿no? Posteriormente hemos tenido también una etapa muy importante de desarrollo de la investigación, para que eso diera lugar al desarrollo de muchas teorías de enfermería. Como ustedes saben, aquí solo menciono que la primera parece que fue en el año 50 de Pepló, ¿no? Pero que en los 50, 60, 70, en esas décadas, hubieron muchas discusiones y mucho análisis sobre teorías de enfermería que fueron desarrollando, sobre todo en sus inicios, nuestras compañeras norteamericanas, ¿no? Pero en los años 90 ya en la literatura se reconoce que la enfermería era una ciencia que podría ser tanto básica, o sea, ir generando conocimiento para la disciplina de la enfermería, la ciencia del cuidado, pero también como una ciencia aplicada, ¿no? Y se reconocía pues ya una diversidad teórica. Según Cárdenas, que es una enfermera mexicana, una docente mexicana muy reconocida de la UAM, del Estado de México, en un escrito que tiene del 2019, ella reconoce como que hay 4 vertientes compuestas de manera paradigmática entre sí, cuando hablamos de la enfermera profesional y en qué fundamenta sus cuidados,
y ella habla precisamente, hace énfasis en su historia, ¿no? Porque nuestra historia es muy rica, ¿no? O sea, nos ha permitido ver cómo hemos evolucionado todo lo que hemos logrado en estos años, ¿no? Muy pronto, yo diría, a diferencia de otras profesiones. Otro elemento muy importante que nos permite paradigmáticamente ver cómo ha evolucionado la enfermería es la teoría, la práctica, por supuesto, que bueno, aquí la ponemos primero la teoría y luego la práctica, pero muchas veces la teoría emerge del análisis de la práctica, ¿no? Eso es muy claro. Y por supuesto el desarrollo de la investigación. Bueno, con este marco, en México, yo no voy a hacer una evolución histórica, más bien voy a focalizarlo un poco en que si nosotros quisiéramos hacer un análisis histórico de la enfermería, tendríamos que pensar en distintos horizontes, ¿no? O sea, desde dónde la podríamos analizar, y puede ser por temporalidades, ¿no? ¿Qué pasó en la Revolución? ¿Qué pasó en la época prehispánica? ¿Qué pasó en el protomedicato? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera. Pero también se podría hacer un análisis histórico desde los movimientos sociales en los que haya estado relacionada o implicada la enfermería como gremio, qué productos ha generado la enfermería, ¿no? Se ha hablado mucho de la participación comunitaria de las enfermeras en las dos sesiones anteriores, y yo diría que tuvimos en ciertos años, yo cuando era estudiante de nivel técnico en los años 70, se reconocía muchísimo el trabajo comunitario que hacían las enfermeras y proyectos que tenía la Fundación Rockefeller y que habían generado muchos productos para la salud comunitaria en nuestro país, ¿no? Podríamos analizar el papel que ha jugado en la sociedad la enfermera, las posiciones políticas en las que ha participado. Yo voy más bien a referirme a la transformación educativa que ha tenido. Otro eje puede ser la profesionalización, ¿no?, de la enfermería, de la cual hemos hablado por muchos años. Pero también se podría analizar desde la perspectiva de qué tanto hemos logrado avanzar en los procesos de regulación de la educación en enfermería y de nuestra práctica profesional. Otra podría ser las concepciones sobre la enfermería y el cuidado profesional que han ido evolucionando, ¿no? Bueno, estas son como que lo que quiero mostrar es que hay muchísimas vertientes de análisis, pero que bueno, yo me voy a abocar a lo que nos han pedido, que es básicamente de la educación en enfermería. Y por supuesto, otro elemento es su inserción en el mundo globalizado, ¿no? Porque ahora no tenemos ya más, no somos naciones aisladas, todo lo que pase en el mundo, y ustedes lo tienen muy, muy claro ahora con la presente guerra en Ucrania, finalmente afecta absolutamente a todas y cada una de las naciones, porque enfermería está dentro de un mundo globalizado, ¿no? Bueno, también tendríamos que reconocer como que hay muchos factores políticos, sociales, económicos e históricos que han estado marcando, ¿no?, nuestra historia y por supuesto la historia de la educación, como son los tratados de libre comercio, la globalización, que pues es un movimiento internacional que desde hace varias décadas está avanzando, pero que mucho nos habla también a lo que hace rato se comentaba en algunas de las ponencias, pues la importancia de reconocernos en un mundo globalizado, pero hacer que esas cosas del mundo globalizado los tenemos que contextualizar en lo local, ¿no? Entonces, incluso algunos autores hablan de la glocalización, ¿no? Así como la globalización, pero pensada también básicamente en lo local, ¿no? La expansión de los modelos democráticos de gobierno, y esto lo subrayé, por supuesto, a propósito, ¿no?, porque aquí podríamos hacer una súper discusión al respecto. La inserción que ha tenido la enfermería a los mercados laborales o a los distintos segmentos del mercado laboral. Por supuesto, la estructura económico-social, la estructura de los sistemas de salud, ¿no? Los cambios de las relaciones económicas y los mercados que han venido recientemente, los procesos de regulación de la educación y de la práctica profesional, no solo de la enfermería, sino también del área de la salud. Había hablado de la estructura del sector salud, por supuesto, y las competencias de las enfermeras que demanda o que no demanda el sector salud, ¿no?, pero que allí están presentes, ¿no? Entonces,
esos creo que son factores que tenemos que tener mucho también en nuestra mente cuando hacemos. Y hace rato se hablaba también, pues, de las políticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud, por supuesto, pues que son un marco, ¿no? Y que podemos hacerles muchas críticas, por supuesto, que a veces se toman como decretos y no se aterrizan, no es lo de no se hacemos lo de la localización, ¿no? Aplicarlas a nuestro contexto, ver que sí es posible, que no es posible, pero que finalmente ahí están y también están moldeando la historia de la educación en enfermería, por supuesto, ¿no? En esta línea del tiempo, muy burda, por supuesto, muy rápida, porque no tenemos tiempo para hacer más. Si ustedes recuerdan, muchos de los análisis de historia como que empiezan aquí, ¿no? Donde señalo con la flecha roja, como que principios del siglo XX, cuando se inició la primera escuela en el Hospital General, bla, bla, bla. Sin embargo, tenemos que tener claridad de que antes de esto, pues hubo muchas cosas atrás, ¿no? Estuvo el protomedicato, y ya está documentado que desde 1831 y 1898 ya había una escuela práctica y gratuita de enfermeros, ¿no? Quiere decir que desde allá, desde la época de la colonia, ya teníamos ahí nuestras raíces. Y por supuesto, si me fuera a la siguiente flecha, pues tenemos que pensar entonces en lo que hace rato nos comentaba la doctora Elizabeth, ¿no? ¿Qué pasaba en la época prehispánica? Toda esa riqueza que hubo de la partería, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces voy a empezar aquí, en principios del siglo XX, que algunos autores le han llamado enfermería moderna, otros dicen que desde Florencia Nightingale era la enfermería moderna, ¿no? Pero bueno, en nuestro país algunos autores han señalado que la enfermería moderna empieza precisamente en estas escuelas. Si recuerdan ustedes, eran escuelas de nivel técnico, ligadas más bien a los intereses de los hospitales, ¿no? O sea, el hospital creaba su escuela y entonces el currículo y el perfil de egreso, etcétera, estaba más bien pensado en las necesidades e intereses de los hospitales y de otras profesiones, por supuesto, en este caso, la profesión médica. Si ustedes vieran los currículos, que también está documentado, pues en ese entonces no se pensaba en manuales, o sea, tenían que ser cosas simples, técnicas, etcétera, porque se hacía mucho énfasis en la práctica, ¿no? Eso no está mal, eso era un momento histórico, ¿no? Pero posteriormente vemos como más adelante, me salto hasta la década de los 60, empieza a hablarse de que ya hay una formación universitaria porque las escuelas, muchas de ellas, sobre todo la nuestra, la de la UNAM, la ENEO, pues pasa, ¿no? a ser parte desde finales de los 40 a la UNAM, ¿no? Como parte de la Facultad de Medicina, ¿no? Pero también al pasar a las universidades empieza a tratar de haber un cambio de paradigmas, ¿no? De la enfermería misma, de qué es lo que debería de aprender, etcétera, pero empieza a darse mucho énfasis también en tratar de cambiar el paradigma al sujeto de cuidado, ¿no? Si ustedes, bueno, los que recuerden, a lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes y no lo recordarán, pero en los años 70 se dio mucho énfasis en el proceso de atención de enfermería, sobre todo en los medios académicos. Y bueno, la OPS promovió mucho esto, muchas de nuestras enfermeras mexicanas se formaron respecto al proceso de atención de enfermería en Colombia y después fue introducido a las escuelas de enfermería. También se iniciaron en los años 50, 60 mucho algunas especialidades posttécnicas, ¿no? Aquellas enfermeras técnicas que fueran egresando, pues empezaron a tener una formación de especialidad posttécnica, ¿no? Les digo que es una pincelada así muy grande, ¿no? Continúa en la década de los 80 un análisis más profundo de cómo utilizaríamos el proceso de atención de enfermería. Se empieza a trabajar sobre el desarrollo de la investigación y aquí quiero hacer un énfasis. Si bien en los años 80, 90 se empieza a hablar del desarrollo de la investigación en enfermería para generar conocimiento, o sea, hacer investigaciones que aportaran conocimiento,
tenemos que reconocer que fue más adelante, ¿no? O sea, a partir del siglo XXI, que también se empieza a hacer énfasis en un elemento muy importante que es la práctica basada en evidencia. Es decir, hago investigación secundaria utilizando los resultados de investigación que están publicados para mejorar o transformar mis prácticas de cuidado, ¿no? Si ustedes ven, pues esto habla de la necesidad de hacer unos cambios, pues, de paradigmas, ¿no? Tenemos posteriormente algunos aspectos de nuevos elementos que empiezan a decir, bueno, tenemos que introducir en la formación de enfermería nuevas tecnologías, ¿no? No se diga, recientemente lo vivimos durante la pandemia, que pues mucha de la formación en el campo de la salud, alguna se hizo in situ, poca, pero también muchas se hizo en línea, ¿no? Empiezan a aparecer otros elementos como la educación interprofesional, o sea, no somos solamente los enfermeros los que aprendemos, los que atendemos a la salud, sino que esto tiene que ver la atención a la salud con todo un equipo de trabajo que no solo es médico y enfermera, que son antropólogos, psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Ajá. Empezamos a hablar o a escuchar hablar de telesalud, ¿no? O sea, cómo a la distancia podríamos atender comunidades que están alejadas y que podríamos utilizar las tecnologías de la informática y la comunicación, pero también las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Entonces hablamos de aprendizaje colaborativo, hablamos de resolución de problemas clínicos, de toma de decisiones clínicas, y aparece fuertemente en la formación de las enfermeras la simulación clínica, ¿no? Como un elemento de apoyo, o sea, no como la esencia de la formación de las enfermeras, pero sí como un elemento que nos podría permitir anticipar situaciones y controlar situaciones que aprende el estudiante, que ahí sí puede cometer errores, pero que posteriormente en la práctica no los podrá cometer. Les puse acá abajo un elemento que es muy importante porque se habló muchos años y muchas décadas en la literatura se hablaba de y se discutía la profesionalización de la enfermería, ¿no? Pues entonces, esta es una pinceladita de cómo hemos venido un poco cambiando. Voy a hablar de otros aspectos, ¿no? Como estos, por ejemplo, un eje muy importante es este que, digo, se habló, se discutió, se tergiversó, hubo misconcepciones, etcétera, ¿no? De qué podría ser la profesionalización en enfermería. Y pues quizá valdría la pena que entendamos que la profesionalización es un proceso, ¿no? A través del cual un grupo ocupacional, y si ustedes recuerdan, pues nuestro origen finalmente fue como ocupación. Nos hemos transitado mucho a ser una disciplina científica, como todas en constante cambio y crecimiento, ¿no? Tenemos ahora doctorados en enfermería. La ENEO recientemente le han aprobado el Consejo Universitario el doctorado en enfermería. Entonces, estamos hablando de que ese es un proceso a través del cual un grupo ocupacional va transitando, ¿no? Y va adquiriendo nuevos estatus, tanto sociales como institucionales. Pero eso no es así sencillo, eso implica que tengamos la capacidad como gremio de obtener el control de un segmento precisamente del conocimiento social, o sea, cuáles son aquellos conocimientos propios de la disciplina de enfermería, ¿no? Ya se ha hablado mucho en esta sesión del cuidado, ¿no? Del cuidado en distintos niveles, circunstancias, formas, con metodologías diferentes, etcétera. Cómo lo reproducimos y cómo lo ponemos en práctica, ¿no? Esto considerando que siempre hay otros grupos competidores en el buen sentido de la palabra, o sea que tenemos todos que ir trazando cuáles son nuestros conocimientos propios, pero también cuáles tenemos compartidos y cuáles podemos ir intercambiando actualmente, ¿no? Bueno, pero lograr profesionalización requiere, por supuesto, que tengamos una formación académica de alto nivel. Y hace rato se hablaba de los grados académicos. Y sí, claro, las enfermeras, los enfermeros, tenemos que ir avanzando hacia lograr
una formación académica de mayores niveles. Pero eso no significa que por tener un grado superior automáticamente, ¿no? Ya, lo es todo. Realmente te tienes que formar no solamente para la obtención de un grado, sino te tienes que formar como un ser y con conciencia de un yo profesional, ¿no? Bueno, requiere que tengamos un monopolio de un segmento del conocimiento, ¿no? Que está en este caso en el área de la salud, que podamos ir teniendo la autonomía de decisiones en lo que nos compete. O sea, no en las decisiones de los demás, pero sí en lo que nos compete, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Esto no es sencillo. Y un estatus profesional que sea reconocido por la sociedad. Hace rato se hablaba, el doctor habló precisamente de qué pasó en la epidemia y cómo mundialmente hubo un reconocimiento, ¿no? Claro, dice, como que la sociedad identificó, hola, hay alguien que se llama enfermera o enfermero y que hace esto y hace esto y hace esto y es humana y nos comunica y etcétera. Entonces, eso es, la sociedad es la que nos da el reconocimiento, no nosotras mismas, ¿no? Bueno. Entonces, por supuesto que la profesionalización también requiere que trabajemos por la regulación del ejercicio laboral por parte, aquí dice por parte de las autoridades, pero realmente no es solo asunto de las autoridades, es asunto de las sociedades de enfermería, de los colegios, de la Dirección General de Enfermería, de las escuelas, o sea, es un trabajo que nos compete a todos y cada uno de los que estamos participando en enfermería, ¿no? Voy a hablar un poco del futuro. ¿Cuáles podríamos considerar que son esos desafíos para la enfermería como gremio? Y pues antes que nada, creo que tendríamos que ampliar nuestra visión y ámbito de la práctica, ¿no? Con el cuidado, pero en un cuidado, ya se hablaba hace un rato, centrado en esos factores sociales que están afectando la salud y el bienestar de las personas, de pacientes, de familias y comunidades. Si no tomamos en cuenta esos determinantes en salud, si no tomamos en cuenta todos esos aspectos que están alrededor de esto, creo que sería pobre nuestro papel. Entonces tenemos que ampliar nuestra visión de práctica. Crear, por supuesto, asociarse, o sea, las sociedades son definitivamente una cosa súper importante, ¿no? Porque es la manera de trabajar colegiadamente proyectos y sobre todo el futuro, ¿no? Liderar el complejo trabajo de integración de los sistemas tanto social como de salud. El doctor al inicio o al final más bien dijo, es que debería de haber más secretarias de salud de Estado, enfermeras, es que debería de haber más regidores en salud, es que debería, etcétera, etcétera. Por supuesto, o sea, creo que enfermería por su formación y por todas las características que tenemos en el perfil profesional, creo que podemos hacer ese trabajo de integración, no solamente en lo de salud, porque tenemos que considerar definitivamente lo social, ¿no? Y no solamente la salud, o sea, también el bienestar de las personas, porque finalmente eso te lleva a la salud, ¿no? Ok, eso finalmente, pues llegar hasta las comunidades, como habíamos dicho, ¿no? Pero pues a través de generar una voz colectiva, ¿no? O sea, tenemos que alzar esa voz fundamentada, ¿no? Cierta, mostrando hacia dónde queremos, ¿no? Pero esto lo tenemos que hacer colectivamente. Continúo con el futuro. Creo que ya en el aspecto educativo tendríamos que fortalecer currículos para que esos currículos lograran pues que tuviéramos una fuerza de trabajo laboral, ¿no? Que promoviera, pues lo que tanto se ha dicho también en esta sesión, la equidad, ¿no? A través de que pudiéramos, la gente pueda tener un cuidado con mayor acceso, con mayor calidad, culturalmente relevante. Hace rato la doctora Elizabeth nos hablaba mucho de la interculturalidad, ¿no? Pero sobre todo con el empoderamiento a los propios pacientes y a las comunidades, ¿no? Esto no es un trabajo sencillo, esto implica que
que nuestros currículos sean más abiertos, que nuestras formas de enseñanza sean diferentes, ¿no? No tradicionales, ¿no? Y hay un trabajo muy interesante que habla de cómo, si nosotros decimos tanto en salud que tendríamos que considerar los determinantes sociales en salud, hay una autora que después ustedes la podrán ver, Sanderson, la podrán ver en las referencias, que habla que todas las instituciones educativas tendríamos que considerar en nuestros procesos educativos los determinantes sociales del aprendizaje. Y hace rato creo que se hablaba, no sé, yo tengo que considerar de los estudiantes su salud física, su salud psicosocial, su entorno físico, su entorno social, económico, su motivación, cómo mejorarle, etcétera, ¿no? Que esto finalmente responde a lo que la UNESCO ha planteado de diversidad e inclusión y equidad, ¿no? Entonces, creo que este es un concepto muy interesante porque si yo después quiero que los enfermeros comprendan, apliquen en su práctica los determinantes sociales en salud, pues yo desde la escuela tengo que empezar por considerar los determinantes sociales de quien aprende, ¿no? Porque también es una persona que tiene ciertas circunstancias de salud física, mental, de sus entornos, etcétera, y esto sería ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros desde la educación tenemos que comprometernos, ¿no? También con esa calidad educativa, pero dentro de una cultura de cuidado. Si yo quiero que los egresados vayan y sean expertos en cuidar, pues entonces desde la escuela tenemos que favorecer y promover esa cultura del cuidado en ellos mismos, ¿no? Para que ellos y todos creamos que todos nuestros estudiantes pueden aprender y lo que queremos es que ellos crean y nosotros mismos creamos que se pueden convertir en enfermeras o enfermeros extraordinarios porque desde que eran estudiantes recibieron esa atención extraordinaria, ¿no? Bueno, les quiero dejar aquí algunos materiales que de hecho están bueno, menos el cuarto, pero todos están en las referencias, ¿no? Que es, aunque podamos hacer críticas de los organismos internacionales, pero bueno, hay que leerlos, hay que hacer una lectura crítica y ver qué es posible que nosotros en nuestro contexto podamos tener, ¿no? La más reciente informe de la UNESCO, que es reimaginar un nuevo contrato, reimaginar juntos nuestros futuros. Vean que no habla de un solo futuro, porque no somos un solo país, somos muchos países. No somos, el país no es México, es lo mismo. Somos muchos estados, muchas ciudades, muchas alcaldías con circunstancias diferentes. Me parece que es muy interesante eso que nos están promoviendo que pensemos, ¿no? Tenemos que reimaginar juntos, pero nuestros futuros diversos. Un nuevo contrato social para la educación. Les recomiendo también del The Future of Nursing, o sea, es el futuro de la enfermería 2020-2030, aunque es un estudio de consenso que se hizo en los Estados Unidos, me parece que quien esté interesado y le sea de utilidad lo tienen que leer. Ajá, que son los esenciales como las competencias centrales para la formación de la educación en enfermería a nivel profesional de la Asociación Americana de Colegios de Universidades, ¿no? Colegios de Enfermería, que también es muy interesante. Y que está del lado derecho, que más bien ese es otro asunto, es una red, ¿no? Que ustedes podrán después verlo porque esto lo van a dejar publicado, en donde tiene un planteamiento muy interesante de lo que debe ser un marco para lograr aprendizaje para la vida y para siempre, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ver. Solo quiero retomar de la UNESCO algunos aspectos, pues la necesidad de tener nuevos contratos sociales, ¿no? Que tienen que ver no solamente con las relaciones entre nosotros humanos, sino con el propio planeta y la tecnología, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Que es una oportunidad para reparar cosas que no hemos hecho bien en el pasado, pero que nos permiten transformar el futuro.
que se basa en el derecho que todos tenemos a una educación de calidad a lo largo de la vida, ¿no? Que tiene que ser un proceso global de compromiso y construcción, ¿no? Pero que esté muy contextualizado a nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad que está plena de incertidumbre, de precariedad, de complejidad, etcétera, ¿no? Y la UNESCO hace énfasis especial en temas críticos que si ustedes los analizan, pues tienen que ver definitivamente con la salud, ¿no? Como son la sostenibilidad, el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza la enseñanza y el aprendizaje, el trabajo, el logro de capacidades y competencias, la democracia e inclusión social, la educación pública, la educación e investigación e innovación, ¿no? Si ustedes ven, cada uno de ellos podría ser tema de todo un análisis bastante profundo, ¿no? Porque son temas necesarios a trabajar diariamente en la educación, pero que son todos un campo de conocimiento particular, ¿no? ¿Qué nos ha dicho la Asociación Americana de Colegios de Enfermería? Pues nos ha hablado de algunos dominios de enfermería que me parece que sea importante que los reflexionemos. La importancia del conocimiento sobre la práctica en enfermería. Lo más rico de la formación para las enfermeras está en la práctica, no en las aulas de las escuelas o de las universidades. El cuidado centrado en la persona, la importancia de la salud comunitaria, que pues yo no les voy a decir a ustedes salubristas nada al respecto, ¿no? La erudición de la disciplina científica en enfermería, que tenemos que ir formando, para eso los doctorados. La calidad y seguridad que necesitamos otorgar en el cuidado, la necesidad de trabajar con socios interprofesionales. Falso que las enfermeras vayamos a hacer todo, falso que solo los médicos vayan a hacer todo, no. Necesitamos trabajar con nuestros socios interprofesionales. Práctica basada en sistemas, tecnologías de la informática y cuidado de la salud ya como base cotidiano de nuestro hacer, y por supuesto profesionalismo, y eso implica desarrollarnos como personas profesionalmente, pero sobre todo se ha hablado mucho en esta sesión, desarrollarnos en cuanto a liderazgo, ¿no? Bueno, ¿qué conceptos centrales de la práctica de enfermería señala la Asociación Americana de Colegios de Enfermería? El juicio clínico. Esta es una de las temáticas de mis proyectos de investigación y creo que esto es esencial y no es que lo queramos lograr, es lo que estamos tratando de que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? O sea, la importancia del juicio clínico, porque esto me lleva a la toma de decisiones, ¿no? Los procesos de comunicación, el cuidado compasivo, y el cuidado compasivo no quiere decir, ay, pobrecito paciente, pobrecita comunidad, no. Cuidado compasivo, te comprendo como ser y como todo lo que eres, con tus cosas positivas y negativas. La diversidad, equidad e inclusión, la ética, por supuesto, la práctica basada en evidencia, las políticas de salud, que también se han hablado con anterioridad y en la cual nosotros debemos estar insertas, los determinantes sociales en salud, por supuesto. Voy a empezar a cerrar ya mi presentación. Y a manera de cierre, quisiera comentarles que, pues algo que tenemos como desafío es precisamente definir, pues, qué futuro queremos, ¿no? ¿Qué futuro queremos para la prevención, ¿no? Y para la atención a la salud humana. Y también, por supuesto, para nuestro gremio, qué es lo que queremos como futuro. Necesitamos pensar de manera creativa, o sea, no podemos seguir con manuales, eso ya fue de los principios del siglo pasado, necesitamos pensar de manera creativa, crítica, constructiva, sobre el futuro que queremos forjar. Esto tiene que ser a través de un esfuerzo colectivo, intragremio, o sea, al interior de nuestro gremio, pero también con todas las profesiones. Ahora no se hace nada uniprofesionalmente, tenemos que trabajar de manera conjunta en todos los niveles, por supuesto, y ámbitos, ofrecer la mejor perspectiva posible de nuestra organización como gremio, con nuestros colegas, de nuestras visiones personales y profesionales, y continuar reconociendo esa intersección crítica que tenemos entre las necesidades y cuidados de la salud en diferentes grupos de poblaciones a lo largo de toda la vida y las intervenciones que nosotros tenemos que tener como enfermeros, ¿no?
Cierro ya con esto. No hay que esperar a que suceda el futuro. O sea, el futuro no es algo que ojalá que suceda. Nosotros tenemos que reimaginar ese futuro. Nosotros, reinventarlo. Hace rato alguien en el chat ponía eso, ¿no? Necesitamos reimaginar nuestro futuro. Claro que sí. Reinventarlo, no hacer lo mismo. Si hacemos lo mismo, pues vamos a obtener lo mismo. Otra cosa muy importante, planearlo, pero sobre todo construirlo. El futuro no va a llegar. El futuro lo tenemos que construir nosotros con los otros grupos profesionales del área de la salud. Ajá. ¿Cómo le hacemos, no? O sea, tenemos que pensar qué hacemos para lograrlo, etcétera. Entonces, pues pongamos en una balanza, ¿no? O sea, pongamos en una balanza. A ver, ¿qué hemos tenido, qué hemos logrado, qué hemos hecho muy bien, cómo hemos avanzado en tan poco tiempo como profesión? Y en el otro lado, ¿qué nos falta hacer, no? Y bueno, el reloj quiere simbolizar, pero pongamos temporalidades. O sea, no es de que ojalá que algún día suceda. Tenemos que hacer que eso suceda. ¿Eso cómo lo podremos lograr? Insisto, solo con acciones colectivas, a largo plazo y con pensamiento estratégico. O sea, no hay de otra, no va a venir solito. Necesitamos hacer acciones colectivas, pensar a largo plazo y tener pensamiento estratégico. Y con eso concluyo mi presentación. Estas son algunas referencias que ustedes después podrán ver. Y pues agradezco su atención mucho, por supuesto. Les dejo mi correo electrónico a sus órdenes y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.